El tema de hoy es enfermedades transmisibles por los alimentos, el que vamos a desarrollar el día de hoy. Antes de empezar, es importante que sepamos la definición de algunos conceptos importantes, ¿verdad? Nosotros ya definimos en clases anteriores lo que es la salud, pero igual es importante volver a repetirlo, ¿verdad? La salud es el completo bienestar físico, social y mental que goza el individuo. Dice, el aporte de alimentos sanos es fundamental para evitar enfermedades por su consumo, también para nutrirnos completamente. En la clase anterior hablamos de que no solamente es importante que consumamos alimentos, sino que tenemos que fijarnos de que estos también nos nutran, ¿sí? Que sean nutritivos. Estos alimentos sean nutritivos y también reúnan los nutrientes esenciales que necesita nuestro cuerpo. ¿Qué son enfermedades transmisibles por los alimentos? Se adquieren por consumir alimentos que se han contaminado por su obtención o elaboración. Y es bueno saber que estas enfermedades son producidas casi siempre por un mal manejo de los alimentos al momento de prepararlos, pero lo importante es que adoptando hábitos higiénicos adecuados en su manejo es posible evitarlos. Más adelante vamos a ver los hábitos higiénicos adecuados para la manipulación de los alimentos, ¿sí? Use agua y alimentos seguros, dice. Recomendaciones para una alimentación saludable, ¿verdad? Y evitar las enfermedades transmisibles por los microorganismos, ¿verdad? Dentro de los alimentos. Es importante que utilicemos agua potable, seleccionar alimentos sanos y frescos. Se prefiere alimentos ya procesados, tal como la leche pasteurizada, nos da como ejemplo, ¿verdad? Una leche pasteurizada. Lave las frutas y hortalizas en forma minuciosa, especialmente si se consumen crudas, dice. Eso es importante también, ¿sí? Tener en cuenta, gente, tener un poquito de paciencia y antes de consumirlo, las frutas y verduras debemos lavarlos bien, ¿sí? No consumir alimentos ni los utilice después de la fecha de su vencimiento. Bien, eso sabemos, ¿verdad? Los alimentos, incluyendo el agua y el hielo, pueden estar contaminados con bacterias peligrosas. Por eso es importante que el agua sea potable, como estábamos diciendo al principio, ¿sí? Síntomas de las enfermedades transmisibles por los alimentos. Algunos de estos síntomas más importantes, yo les cité aquí, están los vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre, síntomas neurológicos, visión doble, ojos hinchados. La duración y la intensidad de los síntomas varía de acuerdo a la cantidad de bacterias o toxinas presentes en cada alimento, dice. A la cantidad de alimentos que uno consume y también de acuerdo al estado de salud de la persona también varían los síntomas. Puede durar mucho tiempo, puede durar días nada más. Depende de cada persona, ¿sí? Grupos vulnerables para contraer lo que es la enfermedad transmisible por los alimentos son los niños, los adultos mayores y las embarazadas. Estos son los tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que más su estómago está muy delicado, ¿verdad? Y requiere de mucho cuidado. Pero es importante que en todas las edades haya una buena higiene en la manipulación y de los alimentos, ¿sí? Que vamos a consumir. A continuación vemos lo que es la contaminación. La contaminación se puede dar por varios factores. La primera es los factores, los agentes físicos. Explicamos a continuación. Los físicos se refiere a la contaminación causada por los llamados agentes físicos, refiriéndose a la presencia de cuerpo extraño en los alimentos. Y aquí nos da algunos ejemplos. Por ejemplo, los vidrios, joyas, trozos de madera, cables. Aquí ya se refiere cuando ya preparamos los alimentos. Tener muchísimo cuidado para que estos elementos no estén presentes en lo que vamos a consumir. Pueden ser eliminadas fácilmente con la manipulación higiénica de los alimentos. Para el consumidor, su presencia puede ocasionar diversos accidentes como dientes rotos, ahogo, cortes e infecciones, dice. Esos son los casos más graves en caso de ingerir, por ejemplo, algún cuerpo extraño presente en algún alimento. Agente químico. Agente químico ya se refiere a los metales, los plaguicidas, ¿verdad? Que están presentes muchas veces
dentro de las frutas, verduras, ¿sí? Que sabemos que se utilizan mucho en el campo para que estos puedan estar más rápido y, como les digo, para que estos puedan ser consumidos, ¿verdad? Para toda la población. Entonces muchas veces se utiliza eso para que no se contamine por los microorganismos que están presentes en la tierra. Entonces debemos de lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlo, ¿sí? Porque puede estar presente dentro de eso todavía productos tóxicos, ¿sí? Medicamentos veterinarios también, nos dice, ¿sí? Por la piel o por las frutas o verduras directamente también, como yo les había explicado, ¿verdad? Siempre lavar antes de consumirlo, ¿sí? Agentes químicos están presentes entonces en cualquier alimento, ¿sí? Puede ser también agentes biológicos, se refiere a la mala conservación de los alimentos o un agua contaminada, ¿sí? Entonces tenemos la contaminación física, química y biológica, ¿sí? Física, cuerpo extraño; química es cualquier sustancia, ¿verdad? Que puede causar daño, sustancia extraña que puede resultar peligroso para el consumo. Y la biológica relacionado al ambiente, ¿sí? Un agua contaminada, como ya les puse el ejemplo aquí. Algunas enfermedades más importantes, yo les puse, porque hay bastantes, pero les pongo como ejemplo, por ejemplo, está la salmonelosis, enfermedad de transmisión alimentaria que resulta de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos patógenos vivos. La salmonella, esta bacteria se encuentra generalmente en pollos y en huevos, pero sabemos que la salmonella también puede estar presente en otros animales, ¿sí? Aquí en las imágenes vemos un ganado, ¿sí? Un cerdo, un pescado y en la tierra, ¿sí? Y esto después al no tener una buena higiene de los alimentos, que un buen lavado de los alimentos y de las manos, podemos pasarlo al hombre, ¿sí? Y causa lo que es la infección intestinal. Luego tenemos otro ejemplo, la infección por Escherichia coli. La Escherichia coli es importante que sepamos que es un microorganismo patógeno que causa cólicos severos o diarrea. ¿Cómo se puede uno contraer, verdad, de esta infección? Comer carne cruda o producto derivado que no esté bien cocido, dice. Es decir, que la parte interna esté de color rosado, dice. Bueno, aquí ya nos explica bien. Cualquier carne debe estar bien cocinada antes de consumirlo, ¿sí? Tomar agua contaminada no potable. También nosotros podemos infectarnos de esa manera. Tomar leche no pasteurizada, o sea, leche cruda. Trabajar con ganado también. La Escherichia coli, la mayoría de estas cepas de Escherichia son inofensivas y viven en el intestino del ser humano y otros animales. Esta cepa produce una potente toxina y puede ocasionar enfermedades graves si es que nosotros lo consumimos con los alimentos. Si esta bacteria nosotros lo consumimos con los alimentos, ¿sí? La infección por Escherichia coli puede ocasionar infecciones intestinales y también extraintestinales. Es importante que sepamos también, ¿sí? Como por ejemplo, dice, infección del aparato excretor, como la cistitis, meningitis, peritonitis, septicemia, neumonía, ¿sí? Septicemia ya abarca la sangre, gente. En cistitis hablamos de la parte urinaria, ¿sí? Del aparato excretor. Entonces, tener mucho cuidado. Una Escherichia coli no solamente puede causar una diarrea, sino otras infecciones gravísimas también. Y muchas veces se requiere de antibiótico para poder tratarlo. Infección por Grisella. Las personas infectadas transmiten la infección a través de las heces, ¿sí? Otras personas se pueden infectar al estar en contacto con cualquier objeto que haya contaminado con heces ya infectadas, ¿sí? Esa infección bacteriana se puede contagiar a través de una red de suministro de agua si las medidas higiénicas son insuficientes. Bueno, también se puede contaminar el agua cuando no es un agua potable y eso lo ingerimos, ¿verdad? La mejor forma de evitar este contagio es lavándose las manos, dice, con agua y jabón frecuentemente.
afecta a los lactantes menores y también es frecuente en niños menores de 5 años. En los niños es lo que más se da. Aquí vemos, yo le puse una imagen nada más. Una mano donde vemos que hay muchos microorganismos, ¿verdad? Una mano está sucia, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos tener un buen higiene de manos antes de manipular los alimentos y antes de consumir. Intoxicación también puede causar, ¿sí? Intoxicación causada por los alimentos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ocurren, dice, cuando las toxinas o venenos de bacterias o mohos, dice, están presentes en el alimento que nosotros consumimos. Estas toxinas generalmente no tienen olor ni sabor y son capaces de causar enfermedades una vez igual que el microorganismo ya se haya eliminado de nuestro cuerpo. Y nos da algún ejemplo. Y esta es una enfermedad grave también, infección estafilocócica o por toxinas producidas por hongos. Les voy a mostrar una imagen, ¿verdad? Donde vamos a ver, ¿verdad? Un ejemplo de cómo es que uno puede tener infección de estafilococos, ¿sí? Intoxicación por estafilococos. Dice que es causado por una toxina. Toxina es sinónimo de veneno producido por una bacteria que se llama estafilococos. Esta bacteria normalmente, ¿verdad? Se encuentra en la flora normal de nuestra piel, en la nariz, en la boca y en la garganta de muchas personas saludables. Si el alimento no está bien cocido o conservado adecuadamente en calor o frío, dice, la bacteria puede crecer y producir esta toxina en el alimento, ¿sí? Cuando hay alimentos que deben mantenerse en la heladera, por ejemplo, ¿sí? O hay alimentos que se pueden conservar afuera, ¿sí? Los alimentos comúnmente contaminados con estafilococos son, dice, jamón, los pollos, que son muy delicados también, ¿sí? Los flanes, que contienen leche y huevo, ¿verdad? Cremas, tartas, ensaladas con huevo, ensaladas de papa. Hay algunos de estos alimentos luego que no pueden durar mucho tiempo en la heladera también porque sabemos eso, ¿verdad? Porque aquí vemos que se descomponen fácilmente, ¿verdad? Los síntomas que puede tener una infección por estafilococos son las siguientes. Formación de costras en los sitios afectados, dice. En la nariz, en la oreja, no dice acá. Pero una imagen que yo les voy a mostrar un poquito más fuerte. Esta es los síntomas que aparecen en una intoxicación por estafilococos. También es una intoxicación alimentaria. Y antes de terminar, es importante que le dé unos reglamentos, ¿verdad? En cuanto a higiene y manipulación de alimentos. Dice, es importante mantener la higiene, lavarse las manos antes de preparar alimentos y varias veces durante su preparación. Hágalo también después de ir al baño, dice. Sabemos eso. Lave y desinfecte todas las superficies, utensilios y equipos utilizados en la preparación de alimentos. Todo lo que se va a utilizar tiene que estar limpio, ¿sí? Proteja los alimentos y las áreas de la cocina de insectos, moscas y otros animales. La clase anterior nosotros llegamos a hablar lo que puede ser la mosca, lo peligrosa que puede ser dentro de los alimentos, sí, que pueden ocasionar enfermedades muy graves, ¿verdad? Entonces es importante que todo lo que vamos a consumir esté fuera del alcance de ellos. Acá vemos una imagen, higiene de alimentos, y aquí para finalizar, nos dice, hay 5 claves de la Organización Mundial de la Salud para mantener para los alimentos saludables. Mantener la limpieza, dice. La limpieza se refiere, aquí vemos en la imagen, ya nos dice luego, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, ¿sí? También mantener siempre los lugares que uno va, la superficie, los utensilios, el equipo que va a utilizar, siempre tiene que estar limpio. Y proteger los alimentos también, como ya dijimos hace rato, de las moscas u otros microorganismos que están alrededor. Después está separar alimentos crudos de los cocinados, ¿sí? Es importante también eso.
Está también, cocine completamente los alimentos. Ya dijimos, ¿verdad? Que la carne, por ejemplo, es importante cocinar completamente. ¿Por qué decimos que tenemos que cocinar completamente? Porque así matamos también todos los microorganismos presentes dentro de ese alimento. Después está mantener los alimentos en temperaturas seguras, ¿sí? Y uso de agua potable. Aquí es importante que les diga algunas acotaciones al respecto. Dice, mantener la temperatura, dice, no dejar nunca alimentos cocinados a temperatura ambiente, dice. Siempre sabemos que una vez que cocinamos todo debemos guardar eso en la heladera, ¿sí? Enfríe lo más pronto posible los alimentos y manténgalo en la heladera, ¿sí? Mantener la temperatura bien caliente una vez que lo vamos a consumir, ¿verdad? No guardar comidas preparadas por mucho tiempo, no descongelar los alimentos a temperatura ambiente y volver a guardar, porque también puede después ocasionar daños a la salud, ¿sí? Y eso es todo a grandes rasgos. Profe, yo tengo varias preguntas, ¿puede ser? Sí, te escucho. Bueno, antes de pasar este temita, era cuando vos traes una carne cruda, yo había leído, y así como había dicho también, cuando le tenés a una temperatura o cocinas bien caliente o mayor, ahí donde mueren todas las bacterias. Sí. Pero si es a mucho frío también, o solamente mucho calor. Cuando hay mucho calor es donde matan todos los microorganismos en el caso de las carnes que debemos cocinar. Solamente mucho calor, mucho frío no, en lo congelado, en la heladera, en el freezer. Es una carne que nosotros, acá también nos explica, ¿verdad? Que nosotros lo que llegamos a congelar, ¿verdad? Por ejemplo, si un alimento es conservado a temperatura ambiente, dice, los microorganismos se multiplican rápidamente, dice. O sea que hay cosas que debemos tener en la heladera, sabemos eso, ¿verdad? Y también no es bueno nosotros mantener algo congelado por mucho tiempo y luego sacarlo a temperatura ambiente y volverlo a congelar. Eso está mal también. Puede ser peligroso. Profe, Sí. y hay mucha gente que le gusta si por ejemplo, el asado así o carne así que no se cocine bien, o sea, medio te dicen, yo suelo escuchar y suelo ver que Medio rosado. A punto se llama, si sí, quieres a punto o bien cocido, y a punto cuando tienes todavía así, a sangrecita. La sangre de Cristo, yo digo, yo nunca como así, yo trato que esté bien ay, cocido. yo bien cocinado tiene que ser. Y Uy, ahora vemos que Sí, es porque yo ya tuve gastritis, hepatitis A, entonces toda una serie de temas que me cuido, sí. acá no es que sí debe ser bien cocinado. Cualquier carne, todo tiene que ser. yo, yo también sufro de gastritis y muchas cosas no puedo comer. Por Sí, ejemplo, el asado Exacto. no podemos comer nada frito, nada que tenga gas. Esa que compras la gaseosa, la cerveza, esa cosa no puedo tomar, no Y puedo hay que consumir. cuidarse. Sí. en esos casos, por Nada ejemplo, Ácido para cítrico, en nada esos casos, cítrico tampoco. en esos casos, por ejemplo, se aconsejan los alimentos al horno, ¿verdad? Muchas Sí. comidas que pueden ser hervidos, hervidas, pollo hervido, ¿sí? Ni así café, mismo. pero no se puede tomar café, nada de chocolate, nada. Sí, Pero hay descafeinado, el café también. hay diferentes tipos de Pero café, sí. El chocolate sufrimos también la mucho, hay. sufrimos mucho más las personas que tenemos eso, porque Sí. Sí, todo lo rico no puedes comer. sí, no más cuidado, nomás tenés que Debería tener, hay tener alimentos cuidado. así especiales que sí se puede consumir, pero es por la salud nada más. Y Sí, es por la cuando salud. nosotros Muy cumplimos, doloroso. cuando cumplimos y seguimos las reglas, es bueno porque vos te sentís bien. Sí, sí. Eso sí es cierto. Y Profesora, habían también consumir dicho, lo me pasó. sí, sí, protector gástrico siempre antes en ayunas. Ajá. Y también es importante el Profesora, desayuno en forma en el caso de gastritis, porque hay gente que ni siquiera no desayuna en forma. Y el primer eso alimento que sí. consumimos durante el día es el desayuno. Tiene que ser un buen desayuno como corresponde.
Sí, yo por ejemplo el té tarahui consumo, Eso. profe, y Muy bien. tendría que ser con descremado, pero el descremado no me gusta Pues a mucho. ver. Yo Sí. deslactosado lo le tomo. Entonces, para que no me haga mal. Y Profesora, otra también pregunta. el tema del azúcar también tampoco, edulcorante Sí, Así mismo. y eso. muy bien. Profesora, habías dicho algo sobre, o sea, cuando vimos el Escherichia coli y el Salmonella, que son Microorganismos microorganismos intestinales. patógenos. Ah, ya. Igual, ¿y cuál es la diferencia? Viste, tenemos bacterias, virus, todo eso van afectando a nuestro organismo. ¿Y esos son microorganismos patógenos o esos son otras bacterias o virus también? Los que O yo sea, di ejemplo son microorganismos patógenos, ¿sí? ¿y qué es un microorganismo patógeno? ¿Es un virus y una bacteria o no? Sí, ¿O son ambos? Ambos pueden ser. las que yo di de ejemplo son bacterias nada más, ¿verdad? Pero yo le expliqué en clases anteriores, ¿verdad? Que estas bacterias son inofensivas si es que están en la flora normal del cuerpo. Por ejemplo, la Escherichia coli que es en el intestino del ser humano o en los animales. Si está fuera nomás lo que causa daño. En el caso que nosotros ingerimos alimento y va al estómago, ¿verdad? O, por ejemplo, se va en el tracto urinario, ¿verdad? Causa una infección urinaria. O si está presente en la sangre, ya vimos que es una septicemia. Si esta es la Escherichia coli, puede estar presente también en los pulmones y causa lo que vendría a ser una neumonía, aquí nos dice. Si está fuera de su flora normal, natural, nada más lo que esto causa daños. Y ahí se convierten en bacterias patógenas. Patógenas se refiere cuando estos son capaces de causar enfermedades. ¿Y pueden ser virus o bacterias? Solamente Virus o bacterias. bacterias, claro que sí. Virus Ah, o bacterias. perfecto. Pero las bacterias son las que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y nos protegen, ¿sí? Claro. Y profesora, en el caso de la gastritis, ¿la salmonella puede dar gastritis también? ¿O hay o una bacteria específica que da más? La clase de ayer, la 6. Esta Esas, inocuidad es el que ya tenemos como tarea y el otro también las enfermedades sí, de la clase así anterior, mismo. las 6. Esa es la continuación de las clases de ayer y un poquito más profundo nada más. Es sencillito, como para que dominemos más el tema nada más. Entonces yo ahora mismo le voy a alzar en la plataforma algunas preguntas al respecto. Les daré tiempo hasta el lunes, ya que hoy es viernes, y voy a estar corrigiendo. El martes nuestro segundo parcial, Sí, ¿verdad, el profe? El martes nuestra martes. segunda parcial. Sí, así mismo es, gente. Eh, Dale, profe, muchas gracias. es todo por hoy. Muchísimas Les gracias, deseo profe. buenas noches Que pasen bien, y buen fin de semana. igualmente. Uy, Buen fin de semana para todos. Dale, Hasta el lunes. igual, profe. hasta Hasta el lunes. lunes. Chao, chao. Gracias.